Ubicación geográfica de Cuba. Cuba es la isla de mayor extensión de las Antillas Mayores. Se ubica al sur de Florida, al norte de Jamaica, al este de la península de Yucatán y al oeste de las Bahamas y de la Española. ¿Qué es la Revolución Cubana? Es el movimiento revolucionario que provocó la caída de la dictadura de Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959 y la llegada al poder del líder del ejército rebelde Fidel Castro. Después de instaurarse en el poder, el movimiento revolucionario defiende que la Revolución Cubana aún continúa desde entonces, por lo que actualmente se le considera el periodo de tiempo entre el alzamiento contra Batista y la actualidad. Causa de la revolución. Y ahora entrevistaremos al historiador Hernán Hausmann. ¿De qué forma la corrupción de Batista influyó en la Revolución Cubana? Bueno, yo diría que la corrupción del gobierno de Batista fue uno de los tantos aspectos de su gobierno que provocaron el malestar de la población cubana. A grandes rasgos podríamos definir que en materia política la corrupción es el abuso del poder desde el Estado en búsqueda de un beneficio personal o corporativo. Y con diferentes grados de intensidad, la corrupción fue una característica del gobierno de Cuba desde 1898, que consigue la independencia de España, hasta 1959, año en que triunfa la revolución de Castro. La corrupción adoptó las más variadas formas y quizás su mayor visibilidad estuvo asociada a la depuración del Estado, es decir, a la sustitución de los funcionarios del Estado en puestos claves por los seguidores del gobernante de turno. En los 20 años previos a la Revolución Cubana, digamos que Batista manejó con arbitrariedad los nombramientos, siempre colocando a personas de su confianza en los principales puestos del gobierno. También la corrupción tuvo una cara económica, más relacionada con los acuerdos comerciales realizados durante su gobierno con empresas nacionales o empresas extranjeras, en especial de Estados Unidos, que de algún modo aseguraban márgenes de ganancias importantes para su círculo cercano, grandes propietarios de tierras, banqueros, grandes comerciantes, etc. ¿Cómo la enmienda Platt y el estado de Cuba como colonia de Estados Unidos influyó en la Revolución Cubana? Bueno, Cuba tiene la particularidad de haber sido la última colonia española de América en lograr su independencia en 1898. Y en buena medida esa ruptura con España estuvo apoyada por el gobierno de Estados Unidos. Es decir, que desde sus orígenes ya Cuba nace estrechamente vinculada a ese país. Por ejemplo, hasta 1902, durante 4 años, se mantuvo el país ocupado por parte de tropas del ejército de Estados Unidos. Y la enmienda Platt es una de las tantas medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos que tenía como fin asegurarse un importante grado de influencia en los asuntos internos de la isla. En términos generales, podemos decir que dicha disposición establecía el derecho de los Estados Unidos a intervenir en la situación interna de Cuba para garantizar lo que se denominaba como el orden y la libertad, siempre que el gobierno de Estados Unidos considerara que sus intereses se veían afectados. En otras palabras, dejaba el camino abierto a que Estados Unidos, a partir de la decisión de su propio gobierno, pudiera manejar el rumbo político de Cuba a los efectos de garantizar los intereses económicos de las empresas estadounidenses que tenían una fuerte presencia en Cuba, especialmente en lo que tenía que ver con la producción y con el procesamiento de la caña de azúcar.
Desde la perspectiva de Fidel Castro, la dictadura de Batista y la dependencia de Estados Unidos formaban parte del mismo problema. Eran indisociables desde el momento en que el gobierno de Batista contaba con el apoyo explícito de Washington. Por consiguiente, luchar por derrocar a Batista iba de la mano con una lucha por romper los lazos neocoloniales que el sector empresarial de Cuba mantenía con Estados Unidos. Es quizás en ese sentido que en sus inicios la revolución castrista es fundamentalmente una revolución antiimperialista y antioligárquica más que comunista. ¿Cómo influyó la URSS en la revolución cubana? Bueno, empecemos por julio de 1953, que es cuando se inició el movimiento revolucionario en Cuba, y digamos que el marxismo-leninismo no era la ideología que estructuraba al grupo liderado por Fidel Castro. Luego del fracaso del asalto al cuartel Moncada, que es el 26 de julio de 1953, Fidel Castro es apresado y es llevado a juicio, y él mismo asume su propia defensa, que mucho tiempo después será conocida como "La historia me absolverá". Y en ningún pasaje de esa autodefensa Fidel Castro menciona que el comunismo sea la ideología que guía a su intento revolucionario. De sus palabras más bien se desprende una visión nacionalista, antiimperialista, antioligárquica, pero no marxista. La revolución, digamos que asume un tono marcadamente comunista mucho tiempo después, y es a raíz del conflicto con Estados Unidos, que tiene su punto culminante en abril de 1961, cuando se produce la fallida invasión de Playa Girón, o de Bahía de Cochino. Es probable que Fidel Castro haya asumido que una revolución antiimperialista en Cuba nunca iba a prosperar, teniendo como vecino al que veía como el gran imperio de ese tiempo. Por lo tanto, el gobierno de Castro inicia en 1961 negociaciones con el gobierno de Khrushchev, en ese momento secretario del Partido Comunista de la URSS, para tender lazos económicos y diplomáticos entre los dos países. Es recién en ese momento que Fidel Castro declara públicamente que es marxista-leninista, es a fines de 1961, en un famoso discurso en el que afirma que la revolución cubana es una revolución comunista, con todo lo que eso implicaba en un contexto de Guerra Fría, que iba a traer al año siguiente, en 1962, la crisis de los misiles, uno de los momentos más tensos de esa Guerra Fría. A partir de ese momento sí podemos decir que la influencia de la Unión Soviética en Cuba fue decisiva, pero hay que tener en cuenta que la URSS no tuvo una incidencia importante en la génesis del movimiento revolucionario, que en sus inicios no tenía un perfil ideológico marxista, por lo menos predominantemente. ¿Qué otras causas dieron como resultado la Revolución Cubana? Para terminar, yo diría que la Revolución Cubana habría fracasado si no hubiese contado con un amplio apoyo de la población, tanto durante la lucha revolucionaria como después de haber asumido el gobierno Fidel Castro. Las causas de ese apoyo popular quizás haya que buscarlas en varias décadas de sufrimiento bajo un gobierno que gobernó en su mayoría de espaldas a la población,
reprimiendo cualquier intento de oposición. Durante varias décadas en Cuba la persecución, el encarcelamiento, incluso el asesinato político fueron utilizados como métodos de intimidación de una población que veía cada vez más recortados sus derechos y sus libertades. La ausencia de una auténtica democracia y las limitaciones y las violaciones permanentes a los derechos humanos seguramente fue lo que decidió a ese grupo, que en su mayoría eran jóvenes, estudiantes y trabajadores, a seguir a Fidel Castro en el camino armado, entendiendo que el camino armado, que la vía armada era la única vía posible en ese contexto de represión y de ausencia de libertades o de garantías democráticas. Otras de las causas fueron el dominio colonial de Norteamérica sobre Cuba. La isla estaba en este periodo completamente entregada al capitalismo estadounidense, que controlaba 90% de las minas y de las haciendas, el 40% de la industria azucarera y el 80% de los servicios públicos y el 50% de los ferrocarriles y de la industria petrolera. Esta es una foto tomada antes de la Revolución Cubana, donde se ve claramente a un trabajador cubano entregándole la producción de azúcar a un hombre norteamericano. La situación que azotaba al pueblo cubano era insostenible, tanto que la tasa de analfabetismo, como la baja de exportación de azúcar, la extrema pobreza en los campos y el descenso de ventas de tabaco culminaron con éxodos a gran escala. En esta otra foto se puede apreciar una huelga de la población cubana quejándose de la pobreza, la explotación, el hambre y claramente el analfabetismo. El 10 de marzo de 1952, cuando Fulgencio Batista asumió el poder, Castro llegó a creer que una revuelta armada sería el único modo de restaurar el orgullo nacionalista y de los derechos humanos básicos. Julio de 1953, Castro mandó 125 hombres en un ataque contra un cuartel del ejército cubano. La revolución cubana había comenzado pero fracasado, ya que la mayoría de los hombres de su grupo murieron. Fidel fue capturado, juzgado y sentenciado a 15 años de prisión. La fecha del ataque rebelde, el 26 de julio, se convirtió en un día sagrado de la revolución y aún se celebra como fiesta en Cuba. Mayo de 1955, menos de 2 años después, Batista cedió ante la presión popular y consiguió la amnistía a Fidel Castro. Se le prohibieron las intervenciones públicas y se exilió en México. Durante su exilio, la vida en Cuba fue peor a quienes se le oponían al dictador. Batista se había convertido en la marioneta de los negocios norteamericanos. Estados Unidos poseía gran parte de la industria cubana y era el principal comprador de producto más importante de Cuba, el azúcar. Fidel Castro, un firme nacionalista, sentía que no podía seguir de brazos cruzados mientras Cuba era cada vez más sometida a los intereses de los Estados Unidos. Raúl Castro y otros idealistas revolucionarios se unieron a Fidel en México. Diciembre de 1956, Castro y 81 de sus hombres partieron en un barco hacia Cuba para reanudar la lucha de la revolución. Las autoridades mexicanas informaron a La Habana de la partida. Cuando los rebeldes llegaron a la isla, 4 días después fueron atacados por el ejército cubano que les esperaba. Solo 16 de los 86 rebeldes sobrevivieron. Fidel, Raúl y los otros 14 se escondieron en las montañas de Sierra Maestra, pero los 2 años siguientes se las arreglaron para reunir un ejército de 10.000 hombres y llevar a cabo una revolución. Entre ellos se encontraba un joven médico, Ernesto Guevara. A pesar de que el Che y los otros comunistas formaban parte de la rebelión, Fidel temía que se les opusiera la etiqueta de comunista a su rebelión. Eso afectaría directamente la opinión mundial, algo que Fidel valoraba en gran medida. La gente de la zona apoyaba a los revolucionarios y los mantenía informados de la localización de las tropas de Batista en todo momento. Así podían atacar las unidades del ejército individualmente y vencerlas una tras otras, logrando ganar una batalla en las que eran superados en proporción de 10-1. En 1958, los rebeldes empezaron a bajar de las montañas y avanzar sobre las ciudades de la isla.
dado que los rebeldes tenían escasez de armamento y municiones. A finales del 1958, Castro tomó la decisión de pedir ayuda a la Unión Soviética. A finales del 1958, los soviéticos decidieron suministrar a los cubanos con algunas armas. El 31 de diciembre de 1958, Fulgencio Batista huyó de La Habana con millones de dólares de fondos malversados. Para el 1 de enero de 1959, Batista había huido y las unidades del ejército de toda la isla dejaron de ofrecer resistencia al avance rebelde. Y por fin triunfó la revolución. Efectos de la Revolución Cubana. El triunfo de la Revolución Cubana demostró que era posible el éxito de una revolución armada. Impulsó la creación de movimientos revolucionarios. Integró a jóvenes y profesionales como agentes revolucionarios. Esto se da por la motivación de Fidel Castro y Ernesto Guevara, que se convierten en íconos populares y referentes ideológicos en todo el mundo. Esto significó que la revolución se abrió, o sea que dejó de ser solo del proletariado y pasaron a ser partícipes esferas sociales como los intelectuales y las clases medias. Demostró que no era necesario esperar a que todas las condiciones estuvieran dadas para la revolución. Estas condiciones podían ser creadas por la acción directa de un grupo revolucionario. Desde distintos sectores de la intelectualidad se plantea la idea de que la violencia revolucionaria era justa, ya que las potencias imperialistas se habían impuesto por este medio. Esta violencia era liberadora frente a tantos años de opresión. Ernesto Guevara plantea la noción de hombre nuevo, basado en la ética, la solidaridad, en la conciencia social, en el amor por el prójimo, conformado por un ser humano consciente y libre. Se impulsa la lucha por la liberación nacional de las colonias africanas y asiáticas. En 1967 surge la Organización Latinoamericana de Solidaridad como motor de la revolución socialista en contra del imperialismo encabezado por USA. Las posturas de Ernesto Che Guevara los llevan a enfrentamientos con la URSS y los partidos comunistas latinoamericanos que proponían la coexistencia pacífica y un frente común con la burguesía, ya que éste creía que tenía que haber una revolución violenta como Cuba. Esta se debía basar en la teoría del foco, primero con unos pocos y después incluyendo a los otros. Además, se oponía a cualquier tipo de imperialismo, no solo al de Estados Unidos, sino también al soviético. En la siguiente caricatura podemos observar a un señor vestido con los colores de Estados Unidos, sentado sobre una jaula en la cual en ella está el símbolo de Cuba encerrado. El estadounidense parece preocupado y hasta nervioso, ya que se percató de que este símbolo está intentando liberarse atravesando la jaula con un pincho color rojo. El señor estaría representando a Estados Unidos y a la represión generada sobre Cuba. La jaula se podría identificar con el bloqueo o una medida exagerada por parte de Estados Unidos. El pincho se puede identificar como una revolución, un intento de liberación agresivo. Además, el color rojo perteneciente al comunismo. Podemos intuir que el señor estaba sentado sobre la jaula sin mirarla, con la vista dirigida hacia otro punto. En cambio, cuando este pincho, el intento de revolución, aparece, el hombre mira preocupado, sabiendo que este se veía amenazante y lo tomó por sorpresa. Concluimos que Estados Unidos nunca esperó dicha reacción de Cuba, mucho menos que Cuba lo venciera.